Muy bien, amados hermanos, buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Una vez más, estamos con la disposición de oír la palabra de Dios, ¿verdad? Así que gracias a Dios por eso, porque vamos a meditar esta tarde en la palabra del Señor y vamos a meditar en un tema que se llama los lugares altos, los lugares altos. Y usted va a encontrar el sentido de este tema en la medida que nosotros avancemos en el mensaje en esta tarde. Así que voy a pedirle que abra su Biblia al capítulo 21 en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 21. Cuando lo encuentre, nos vamos a poner de pie. Amén. Gloria a Dios. Lucas 21. Y vamos a leer a partir del versículo 7. Capítulo 21, versículo 7 en el Evangelio de Lucas. Espero que lo hayamos encontrado. Búsquelo despacio, ubíquese. Y vamos a leer entonces. Dice así la palabra del Señor. Recuerda el tema de la tarde, ¿verdad? Los lugares altos. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando digáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Vamos a leer hasta ahí, vamos a orar para pedir al Señor que bendiga esta tarde nuestro mensaje. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amado Dios, queremos en esta hora meditar en tu palabra. Enséñanos para que nosotros podamos, Señor amado, compenetrarnos en lo que tú nos vas a hablar al corazón. Creo, Padre Santo, que nosotros, tu pueblo, debes ser conocedor, debes ser un pueblo despierto, velando, Señor, frente a todos los acontecimientos que vemos, que suceden. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos entonces pedir la dirección del Espíritu Santo en nuestra meditación. Muchas gracias. En Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos. Los lugares altos. Desde tiempos inmemoriales, y podríamos decir, para tener una evidencia bíblica, la más antigua podríamos decir que hay, es la que se refiere a la Torre de Babel. La Torre de Babel. Babel es Babilonia. Entonces la torre levantada en Babilonia. Por supuesto que hay muchas implicaciones relacionadas siempre con Babilonia. Pero es ahí donde se levanta la torre y el deseo de querer llegar lo más alto posible, una torre que llegara al cielo, decían.
Pero, amados hermanos, ahora con los conocimientos, con los estudios arqueológicos y todas esas cosas, se sabe que no era una torre que iban a ir pegando bloque por bloque, ladrillo tras ladrillo, hasta llegar al cielo. Las implicaciones realmente no son esas. No hubieran podido llegar tan alto. Pero una cosa es real, que estos lugares eran lugares de estudios de las estrellas. Llegar lo más alto posible era llegar a una posición desde donde se pudieran observar los cielos y se pudieran captar los movimientos. Recuerde que yo diría que la mayoría de las ciencias han venido a través de la observación y luego, por supuesto, con el desarrollo de las observaciones las han ido codificando, han ido estableciendo los enunciados y de repente ya quedan como cosas establecidas. Pero todo creo que ha comenzado mediante la observación, el estudio. Entonces, esa era las implicaciones espirituales, podríamos decir, de la Torre de Babel. Eran conocidas con el nombre de Sigurat. Ese era el nombre que se le daba a estas torres. De hecho, no solamente se han encontrado una, sino muchos Sigurat en el Medio Oriente. Los arqueólogos han estudiado todo esto. Creo que los indígenas de nuestras regiones, ¿verdad?, en Centroamérica, en Suramérica, también tuvieron lugares desde donde podían estudiar, captar las estrellas y todo eso. Entonces, cuando hablamos de lugares altos, tenemos que entender que estos eran lugares precisamente que tenían esas connotaciones, lugares altos. Y en la Biblia habla de que muchas veces el pueblo de Dios adoraba en lugares altos. Ya vamos a ver las implicaciones que esto tiene, las cosas que esto trae consigo. Pero, amados hermanos, realmente no solamente era una situación de ponerse a observar y poder llegar a conclusiones de quizás a veces astronómicas o astrológicas, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? La astrología es una cosa de estudio, pero tiene más allá de observar las estrellas, tiene implicaciones espirituales, la astrología. De ahí derivamos todo esto del horóscopo, todas estas enseñanzas que muchas veces vienen y las trasladan a las aplicaciones espirituales de la vida diaria. Y así que con eso hay que tener mucho cuidado. La astronomía es otra cosa, la astronomía tiene que ver con la ciencia, ¿verdad? Son estudios, pero digamos que están implicadas otras materias exactas como las matemáticas, la física, en fin, entonces hay que tomar esa diferencia. El Señor, cuando se le pregunta qué iba a suceder para entender qué tan cerca estaban los acontecimientos proféticos que Él había dicho, todo relacionado con su venida, el Señor dijo, amados hermanos, que aunque no era inmediato en aquel tiempo para ellos, por supuesto que para nosotros la realidad en cuanto a tiempo se refiere es diferente, amados hermanos, ¿verdad? Pablo dice, a nosotros nos han alcanzado los fines de los siglos, dice el apóstol Pablo. Y esto que el apóstol Pablo estaba relativamente en la misma época cuando el Señor, por supuesto que tiempo después, pero en la misma época, cuando el Señor habló con los discípulos, lo que acabamos de leer. Entonces,
Hay que entender que hoy la perspectiva en cuanto a tiempo, a cronología, podríamos decir también, es diferente, amados hermanos, ¿verdad? Y dijo el Señor que uno de las cosas, de las varios elementos que hay ahí, que iban a suceder, dijo que iban a haber señales en los cielos. Al hablar de señales en los cielos, estamos hablando de alturas. Una de las cosas que dijo Satanás en su rebelión, en Isaías capítulo 14, dijo él que se sentaría en las alturas donde está el trono del Señor. En Isaías 14:14 puede usted buscar eso después. Entonces dijo que se sentaría en las alturas. Y el Señor habló de fenómenos, cosas que sucederían en los cielos. Ahí entramos ya entonces en otras situaciones que ameritan estudiarse con relación a las alturas. A las alturas. Vamos también a decir algo más. Cuando los pueblos, amados hermanos, hacían lugares altos, eso eran cultos. Los pueblos paganos hacían cultos paganos en lugares altos. Ahora, ¿por qué lo hacían en lugares altos? En lo personal, amados hermanos, creo que lo hacían, y esta es opinión también de algunos escritores, lo hacían porque tenía la creencia que estar en un lugar más alto estarían más cerca de su Dios. Posiblemente en algunos momentos cuando Israel se mezcló con el paganismo, también, amados hermanos, cayó en esto. El pueblo de Israel, aunque no todo, porque el Señor siempre tenía un remanente fiel, a prueba de cualquier cosa, le fue fiel a Dios, pero cayó incluso en el hecho de ofrecer niños a dioses paganos. Hasta esos extremos, amados hermanos, cuando la persona se aparta de Dios, se puede llegar. Perdón. Entonces querían estar más cerca de Dios. En el caso de los paganos, más cerca de su Dios o de sus dioses. Esa era la sensación que se tenía. Pero yo quisiera, amados hermanos, ahora trasladarnos a la época actual. Cuando se observa el cielo, porque hay personas todo el tiempo observando el cielo, ¿por qué lo hacen? Bueno, amados hermanos, nosotros vivimos en una época, y para serle más franco, no es propio de esta época, sino de épocas anteriores, han habido fenómenos en el cielo. Y hay personas que están todo el tiempo, algunos con propósitos de estudio, ¿verdad? Usted va a encontrar gente en la NASA, en Rusia, bueno, en Estados Unidos, en Rusia, en la China, en los desiertos de Atacama, en el desierto de Atacama en Chile, así como también en Australia. Se van a encontrar grandes aparatos de observación del cielo, pantallas donde están observando todo lo que sucede ahí por los satélites que envían, pero dentro de toda esa observación hay fenómenos a los cuales no le han podido encontrar ninguna explicación. Entonces hay que seguir estudiando, hay que seguir observando. Digamos que esas observaciones son de carácter científico. Y creo, amados hermanos, que esto se ajusta también a los tiempos finales. Porque el libro de Apocalipsis dice que una gran montaña, que yo en lo personal creo que sería un meteorito, va a romper la atmósfera
y va a entrar y va a caer en el mar. Eso, por supuesto, provocará desastres a nivel de la tierra, de toda la tierra. Digo esto porque si cae en el mar, cualquiera podría decir, bueno, es en el mar, pero no, amados hermanos. Eso va a generar tsunamis, ¿verdad? Catástrofes. Entonces, digamos que esto, con los avances que se tienen, va a poder ser observado. En la Biblia nosotros vamos a encontrar implicaciones de la ciencia, amados hermanos, que tal como la conocemos hoy y quizás más avanzada, en las cosas que van a suceder. Bueno, Daniel profetizó que en los últimos días la ciencia se aumentaría y hay que encontrar en todo eso la posibilidad de que estas cosas serán vistas científicamente hablando y que de hecho, amados hermanos, de alguna forma el mundo también va a ser informado. Estoy queriendo ponerle en contexto de lo que en esta tarde, con relación a los lugares altos, queremos decir, amados hermanos. Pero hay otras personas que observan el cielo, amados hermanos, tratando de encontrar quizás no una situación, digamos, de carácter científico, sino de poder contactar con algo que sucede en el cielo. En cierta forma, es como quisiera decir, queremos estar en lugares altos para poder ver y en algún momento poder contactar. Y en todas partes del mundo hay gente queriendo observar para tener algún tipo de experiencia. Y usted sabe que en gran parte me estoy refiriendo a las observaciones de eventos sobrenaturales que muchas veces suceden y están sucediendo alrededor del mundo con apariciones, ¿verdad?, de supuestas razas de otros planetas y todo eso. Que eso es muy largo, por cierto. Pero quieren tener una experiencia. Hay gente incluso que cuando observa cosas sobrenaturales en el cielo, se alegra. Hay gente incluso que se proyectan y se presentan como personas que han tenido experiencia y que de alguna manera pueden explicar esto. Eso es un gran engaño, por supuesto. Tiene implicaciones muy profundas en cuanto a engaños satánicos se refiere. Y de hecho, como estas cosas están a la orden del día, uno debe tener una perspectiva siempre correcta y adecuada, bíblicamente hablando, para no ser atraído, porque déjeme decirle que esto, amados hermanos, apasiona a cualquiera. Y es posible que esa pasión no lo lleve sencillamente para tener y dominar el tema, un conocimiento para dominar el tema, sino para de alguna manera experimentar cosas nuevas. Y eso ya es un peligro. Fíjense que las alturas, amados hermanos, una de las cosas que confiere a la persona es un campo más amplio de visión. Cuando una persona sube a una altura es porque quiere tener una visión más amplia, digamos, un campo de visión más lejos hasta donde sea posible. Por eso cuando hay una guerra, los ejércitos tratan de posesionarse de aquellos lugares altos en el campo de batalla. Por eso Israel no suelta las alturas del Golán, ¿sabe? Porque el dominio que tiene desde ahí, como lo tenía el enemigo antes, es dominar todo lo que está abajo. Absolutamente todo, tener controlado todo. Entonces, cuando estas cosas sobrenaturales surgen, también el propósito es
de alguna forma dominar, y en cierta forma, valga la redundancia, lo están logrando. Lo están logrando porque hay tanta gente hoy, hermano, que algunos con comentarios y dichos que no son verdaderos, pero mucha gente sí. Hay gente que habla con conocimiento de causa y hay gente también que cuando usted sabe lo serio que son, cuando usted mira en lo que ellos han trabajado y que están conscientes de lo que están hablando, que usted dice, no, esta persona no puede estar mintiendo, no puede estar bromeando, está hablando algo que para él es una realidad, porque lo ha vivido. Entonces podemos nosotros darnos cuenta que esto realmente es una realidad y que el creyente debe de tener una perspectiva bíblica, adecuada. Entonces cuando se dominan las alturas y entramos en un campo que es desconocido, mucha gente, amados hermanos, entra o digamos, es absorbida por todo este tipo de creencias, por todo este tipo de cosas. Tanto es así, amados hermanos, que las personas que están abajo de una persona que está en alto, si le confiere, fíjese bien, autoridad a esa persona que está en alto, y dice, no, usted mira que la posición de ese hombre o de esa mujer es algo que es de respeto, pues. Entonces eso puede llevar a tres cosas. Primero, amados hermanos, que esta persona que está observando a eso que está allá en alto, que puede ser una persona como puede ser también otra cosa, amados hermanos, ¿verdad? Hay demonios que toman otra forma. Pueden ser a veces hasta imágenes. Pero cuando el que está abajo lo observa y le confiere autoridad, entonces hay tres cosas que pueden pasar. La primera de ellas, amados hermanos, es que la persona puede darse por satisfecha y decir, no, esto es lo máximo. Y ya no permite o no se da la tarea de poder investigar más, de querer conocer más. ¿Será esto correcto? ¿Será alguien que verdaderamente tiene una autoridad de parte de Dios? ¿Será una autoridad correcta? Esa es una de las cosas que puede pasar. La persona ya no investiga. El creyente debe de estar siempre conociendo la palabra de Dios. Me encanta cuando José, oiga bien esto, me encanta cuando José le plantean los sueños y le dice, me dijeron, dice Faraón, que tú descifraste los sueños del copero y del panadero. Y José dice, del eterno Dios son las interpretaciones. Cuando usted se tope con algo que no lo entiende, vayamos donde el Señor, porque Él es el que interpreta. Cuando se tope con un interrogante de la vida, Señor, ¿y ahora? Preguntémosle al Señor. Si inquirimos delante de Dios con un corazón humilde, deseoso de escucharle a Él para hacer su voluntad, Dios nos va a interpretar aquello. Esa es una de las cosas que nosotros no debemos de olvidar. Y la Biblia dice, en el libro de Proverbios, honra del rey, dice, es interpretar algo que Dios no ha revelado. Entonces, cuando usted trata de encontrar el sentido de las cosas y lo hace en el apoyo del Señor, con la ayuda de Dios, Dios va a entregar aquello. Honra de Dios es encubrir un asunto, dice,
y honra del rey es escudriñarlo. Hay que escarbar, hay que profundizar, hay que tomar de aquí esta otra enseñanza. Vamos a apuntalar aquello que está ahí, a tratar de encontrar qué es lo que Dios quiso decir. Entonces, cuando una persona le confiere autoridad a algo o a alguien y le confiere una altura, entonces una de las cosas que sucede es esa. La otra cosa que sucede es que se subordina. Usted manda, Reina de la Paz. Usted manda, Virgen de Guadalupe. Ídolos. Son ídolos. Tanto ídolo que hay. Gente que se somete su cuello, somete su voluntad, somete todo y obedecen ciegamente. Algunos describen el fanatismo como eso, una persona que no piensa, sino que sigue por seguir. Es como aquel cuento, creo que es una fábula, honestamente no lo he leído, pero creo encontrarle el sentido cuando digo los comentarios, del flautista de Hamelin, ¿verdad? Cuando la ciudad está invadida de ratas. Y las ratas, creo que esa es la fábula, le gustaba el sonido de la flauta que tocaba el flautista. Como no podían vencer, dominar, exterminar la plaga de rata, un día el flautista comenzó a tocar su flauta, comenzó a caminar y las ratas comenzaron a salir. Iban como embrujadas por el flautista hasta que le llevó a que todas se autodestruyeran. Así es el fanatismo. La gente oye la flauta del enemigo y lo sigue. No anda preguntando a dónde me va a llevar la droga, no andan preguntando a dónde me lleva esta amistad, no andan preguntando a dónde me lleva este negocio ilícito, no andan preguntando nada. Esta relación ilegítima, ¿a dónde me va a llevar? Entonces la persona se subordina. Y la otra cosa de esto es que, y esto digamos que es lo peor, aunque estas dos cosas son peores, entran dentro de eso que son fatales, pero lo tercero es peor porque la persona, aquello que le confiere autoridad, entonces, amados hermanos, la persona se puede postrar delante de ella. Y postrar delante de ella es rendirle adoración. ¿Qué es lo que el diablo busca? Se recuerda cuando el Señor le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La postración lleva consigo la adoración. ¿Se da cuenta cómo los lugares altos tenían tantas situaciones espirituales? Y el pueblo muchas veces iba a los lugares altos. Hermanos, nosotros debemos de tener tanto cuidado hoy en día. La mirada para que estas cosas no nos afecten. La mirada siempre tiene que estar en el Señor. Una doctrina correcta nos va a mantener siempre, hermanos, en el camino correcto, en la senda del Señor, la senda de la palabra de Dios, siempre. Hay tanto engaño hoy en día, tanto engaño. Fíjense que la cruz, el madero, era un lugar de martirio.
hay adoración a la cruz. Pero nosotros tenemos que saber que aunque Jesús murió en una cruz, no es la cruz, sino que es el crucificado, quien estuvo crucificado, que es nuestro Señor. Cuando Constantino, dice la historia, cuando esta situación del catolicismo, que se mezcla la religión con el Estado, dice que él vio una cruz en el cielo con una inscripción que decía, con este símbolo, este signo vencerás. Por eso para los judíos es extraño, por ejemplo, y lo preguntó un rabino una vez visitando el tabernáculo bautista, porque si usted puede ver el símbolo que tiene, es de una corona atravesada por una cruz. Entonces el rabino nos preguntó, yo andaba con otro hermano, y dijo, ¿y por qué si esta iglesia es amigo de Israel, por qué usan una cruz? Porque en el símbolo de la cruz, la Santa Inquisición mató horriblemente a gente que era descendiente de judíos. ¿Por qué? Nosotros tenemos una iglesia con una cruz enorme. Eso costó, hermano, en su tiempo miles de colones. Ahí nosotros podríamos decir, bueno, será esto del Señor, ¿verdad? Pero cada iglesia pues tiene su forma de ver las cosas. Pero entre más bíblicos nosotros seamos, va a ser mayor la bendición. Va a ser mayor la bendición. Cuando nosotros cantamos, hoy yo siempre amaré esa cruz, yo sé que el himno, el sentido que tiene es el Mesías que estuvo en esa cruz, pero su letra es literal. Entonces, cuando le hemos cantado, yo siempre ahí, yo digo, hoy yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Cambio el nombre de la cruz, ¿verdad? Entonces es importante todo eso. A quien tenemos que ver en lo alto, en el trono sublime, como lo vio Isaías, es el eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es a Jesús. Es ver en la altura también al Espíritu de Dios. Hermanos, hay una altura que nosotros sí podemos nosotros buscarla. Voy a pedirle que abra su Biblia al libro de Habacuc. Búsquelo, Habacuc. Vamos a los profetas menores. Están aún Habacuc, ¿verdad? Sofonías. Entonces ahí ubiquémonos en su capítulo 3. Y aquí nosotros podemos subir con el Señor. Aquí no hay problema. Estas alturas, el pueblo de Dios tiene que buscarlas. Habacuc, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces vamos a leer en el capítulo 3. Y vamos a leer, yo sé que este pasaje usted lo conoce. Y dice así el Señor, en su versículo 17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Estamos hablando aquí de un tiempo crítico, ¿verdad? Como a veces lo pasamos. Aunque falte el producto del olivo, el aceite quiere decir, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor, en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación.
¿Verdad que no habla aquí de renegar, de querer abandonar? No. De protestar contra Dios. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué aquel lo bendice? No, me regocijaré. Créamelo, hay ocasiones que yo he ido orando y le digo al Señor, no entiendo, pero Dios te bendigo. De alguna forma voy a salir de esto, o vamos a salir de esta situación. Pero aquí viene entonces lo que nosotros queremos, el énfasis que queremos dar. Y dice, versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Usted tiene que tener sus alturas propias, los conceptos altos. Puede tener que ver con conceptos altos con respecto a su vida, a su fe, a su confianza en el Señor, a su confianza en las promesas que Jesús hizo en su nombre. Ir a esas alturas. Y esperemos que cuando estamos en la altura con el Señor, el valle lo podemos atravesar con más bendición. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Es cuando Dios comienza a cambiar todo. Y dice el Señor, bueno, te ha mantenido en alto, te ha remontado sobre los problemas. Has volado abajo de la tormenta, en medio de la tormenta, y estás volando encima de la tormenta. Te voy a bendecir. Y vienen las bendiciones del Señor. Y viene la fortaleza de Dios. Y las cosas comienzan a cambiar. Hermanos, hágase un propósito, o hagámonos un propósito, hermano y hermana. Volvámonos hombres de fe, mujeres de fe. No desmayemos, alabemos al Señor. Cuando venga el enemigo y nos asalte con la duda, vaya usted en confianza al Señor y dígale, Dios, yo voy a confiar en ti. Proclamemos, confesemos las promesas de Dios. Y la promesa de Dios vendrán a materializarse en nuestra vida. Ahora quiero dirigirme a aquellas personas que verán este mensaje a través del internet. Dios puede hacer también de usted una persona que se mantenga en las alturas. Si está pasando por algún problema, hay algo que le está dominando y no puede controlarlo. Este mensaje, Dios ha querido que usted lo viera y lo escuchara para que se tome de la mano de Dios. Hay victoria, hay solución para su vida. Que Dios le bendiga. Si no ha aceptado a Cristo, acéptelo. Porque Dios no quiso que viera este mensaje solo para verlo o solo para oírlo. Es para que tenga un encuentro con Él. Así que hable con el Señor y dígale, Señor, ven a mi corazón. Sálvame, bendíceme. Quiero caminar contigo. Acepto a tu Hijo como mi Salvador personal. Que Dios te bendiga. Amados, Dios les bendiga a todos en esta tarde. Gracias por su atención. Confiemos en el Señor. Vamos a ir en victoria siempre. Bendiciones a todos. Vamos a orar. Pongámonos de pie, por favor. De pie, amados hermanos, ya para que cantemos también. Gracias, Señor. Eres bueno y misericordioso. En ti, Señor, están nuestros tiempos, nuestra vida. Pedimos que confirme la obra en nuestras manos. Ayúdanos. Gracias, Señor. De ti vendrá siempre nuestra esperanza. En ti confiamos. Si hay alguien, Señor, en esta tarde, preocupado, afligido, Señor, que vive en sus alturas, tú vas a proveer, tú vas a dar, Señor, la victoria. Hermano y hermana, confía en el Señor. Hágase un hombre de fe. La fe tiene su lucha. ¿Y sabe qué? La fe vence. Es la fe que vence al mundo, dijo el apóstol. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Amén. Así como estamos, vamos a cantar para despedirnos. Les deseo una semana muy bendecida. No tenga miedo, confíe en el Señor.